Bienvenidas y bienvenidos a estos encuentros con los que queremos ayudaros a afrontar los retos de estos nuevos tiempos. Con estos encuentros, Pedro y yo queremos daros un empujoncito para que os animéis a crecer, a desarrollaros como personas, a conocer vuestros porqués y para qué y que avancéis en consciencia. Pero, hola. Muy buenas. Muy buenas. Podemos empezar un poco diferenciando entre conciencia y consciencia, puesto que el castellano nos lo permite. Bueno, el castellano en realidad no nos lo permite, porque si tú miras el diccionario de la RAE, Sí, conciencia y consciencia son sinónimos, ¿no? Yo ya. escuché una vez a una señora que se llama, bueno, hace mucho que no sé de ella, Marianela, que decía que la diferencia entre conciencia y consciencia es que consciencia tiene la S de sabiduría. Me Qué pareció bonito, muy bonito, ¿no? muy bonito. Pero es verdad que aunque sean sinónimos en el diccionario, uno puede tener buena o mala conciencia, pero no tiene buena o mala consciencia, ¿no? Uno tiene mucha o poca conciencia. Por eso a mí me gusta decir que la conciencia es un atributo del ego. Esto no es que sea ni mejor ni peor. Como siempre en el ego, el asunto es utilizarlo mal, ¿no? Ujú. Entonces, cuando mi conciencia se convierte en la Inquisición, cuando denuncia y critica al de fuera por lo que no debería ser y sobre todo castiga al de dentro por haber obrado mal y Ujú, genera culpa, pues eso es muy ujú. malo. La conciencia nunca genera culpa, la conciencia genera responsabilidad. Bueno, pero La que la conciencia conciencia también tiene que ver como una especie de brújula, ¿no? O por lo menos como yo lo comprendo. Es una especie de brújula moral y está cargada de todo, de la educación, de lo que has vivido, tiene ahí también una carga, ¿no? No solamente es educacional, sino de las heridas que has tenido, es decir, todo lo que has vivido está también en esa conciencia, ¿no? En esa claro, moralidad, en esa brújula moral. pero por eso hay que distinguir de lo que es el mundo de la moral y de los valores del Ujú. mundo de las virtudes. Las virtudes son universales y pertenecen al mundo de la conciencia. Los valores, a pesar de ser muy importantes y de necesitar todos nosotros aprender a movernos por nuestros valores, que para eso Ujú. primero habría que descubrirlos, los valores son hijos de la época, del momento histórico, del lugar geográfico, porque en este país, hasta hace 2 siglos, pues era un valor tener muchos esclavos, por ejemplo, ¿no? Y eso era un valor y la Sí. gente que tenía muchos esclavos dormía con la conciencia más tranquila que los que no tenían ninguno, ¿no? Claro, porque yo no sé si, claro, porque tiene que, por eso, por la componente moral. Pero en Ujú, el caso de la conciencia, nos vamos más a ese matiz de formar parte de nuestra propia realidad, ¿no? Que lo que nos permite formar ujú. parte de Bueno, nuestra propia realidad, de percibir yo, nuestros matices yo internos. te diría que la conciencia es percibir nuestro lugar en la realidad, más que nuestra propia realidad, ¿no? Es saber dónde estoy yo dentro del todo y darme cuenta de cómo todo lo de afuera me afecta en el adentro y todo mi adentro cuando sale fuera afecta al entorno, ¿no? Ujú. La conciencia tiene que ver con entender ese diálogo de dentro y fuera y entender que todo lo que haces dentro si no sale fuera no vale para nada y todo lo que haces fuera si no llega dentro no vale para nada. Un componente de observación, de Ujú, observarnos y de saber qué somos, ¿no? ujú. Nuestro ser interno. Bueno. Hoy nosotros vamos a hablar de batallas morales, a ver, desde ese punto de vista, batallas morales, ay, ¿cómo estoy? Batallas del ego, pero tú, Ah, esto es lo que tiene, esto es lo que tiene yo, hablar de conciencia y consciencia. como soy, como se ha dicho, batallas morales y digo, nos vamos a ir a un moral a tirarnos moras. De batallas del ego, de las batallas del ego, bueno, es que el ego, nuestro ego, aparte de que sentarnos bien, servirnos para muchas cosas y prometernos todo lo bueno, está siempre ahí peleando. Parece un buen luchador, ¿no? Que siempre, Sí, sí. siempre está ahí peleando. Es como las fajas cuando nos empeñamos en ponernos una talla menos.
no te suelta, aprieta siempre. Oye, pero te salen los Michelines, siempre se ve algo, porque yo no sé qué faja te pones tú, pero vamos, Claro, salvo que sea una, por algún lado tiene que salir lo que se aprieta. lo que pasa es que lo que pasa es que el ego hace que solo mires la parte de la faja y los Michelines los ve todo el mundo menos tú. Sí, claro. Tú vas pensando que te queda todo estupendo. Hoy, mira qué cinturita tengo y mira, no mires lo que hay debajo de la cinturita. Lo que rebosa, Lo que rebosa, lo que rebosa. Pues entonces el ego es que entonces quizá por eso nos sienta tan bien, ¿no? Ese ego que nos sienta tan estupendamente. Nos sienta muy bien de un perfil, porque en el otro perfil está todo lo que no nos sienta bien, ¿no? Entonces, este es el asunto de las identificaciones, que todo lo que me ayuda a sentirme bien conmigo mismo es algo a lo que le saco mucho brillo. Y sin embargo, todo lo que me afea o estropea esa imagen que quiero dar o que siento que los demás quieren ver, pasa a la sombra, ¿no? Por eso yo siempre digo que el ego es como una doble fuerza porque levanta unas floripondias que nos ponemos en la cabeza, ¿no? Mientras que tapa ese grano que tenemos, nadie sabe dónde, ¿no? Entonces todo el rato un esfuerzo muy grande de subir Es y el bajar. boato. Yo también, fíjate, yo no sé por qué el ego a mí, a ver, que esto será una fijación, no quiero yo tampoco aquí, pero me da la sensación que es como esas plumas, ¿no? Ese boato. Entonces te pone mucha cosa encima bueno, es como un boato, como cuando te vistes para algo muy que quieres aparentar, muy Sí, aparentoso, ¿no? Que sí, diríamos por el sur. yo creo que podemos proponer a las personas que nos vean que hagan una visualización interna a ver cómo se imaginan a su ego. Si no se les ocurre nada, que piensen en los comentaristas de Sálvame, porque seguro que tienen un ego que es como alguno de esos señores que sale allí, ¿no? Por eso de guardar las apariencias, fingir lo que no son y recetar a todo el mundo, eso es un ego. Oye, por Como eso un tienen piano, tan, además. Eso por es un eso, ego como un piano. por eso tienen tanto éxito, porque las personas que están muy identificadas con su ego se pueden identificar con esos personajes. Yo hubiese dicho eso, sí, 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 ¿no? Sí. Pues así son. Yo tengo un poco de ego Jorge Javier, debo decir. Hombre, tú me siempre has querido ser artista. Entonces, algo de ego, No, no, porque tampoco es bueno, malo. A ver, el ego tampoco es tan depende de cómo lo controlemos, ¿no? A ver qué hacemos con el ego. Si lo dejamos no. que se revista de plumarajos y de venga boato y esplendor, y lujo y esplendor, o si nos damos cuenta de cómo es. Pero bueno, esa reflexión tuya me gusta, que pensemos cada uno cómo es nuestro ego, ¿no? Sí, sí. Y yo me acuerdo una vez hablando con Andrés Averasturi, hace muchos, muchos años, ¿no? Que hablaba él de cómo, de cuando entran las televisiones privadas y empieza la lucha de las audiencias, ¿no? Y entonces decía Andrés Averasturi, yo siempre me imagino a las audiencias como una señora como Rafaela Aparicio. ¿No? Y No por tienes que Dios. ponerle cara a la audiencia, ¿no? Entonces, ¿cómo le pones cara a tu ego? Pues eso, mi ego es como Kiko, es como Jorge Javier, es como Lidia, es como Belén, pues es una manera de repente empiezas a oír esa voz dentro de ti y le pones cara y te cae a Kiko, que está tonto. Pero vamos a ver, Ahora y no, lo que no ahora vemos, no. y No, lo que no te no, operes más, no te operes más, no te operes más. y lo que no vemos eso, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, Bueno, porque da yo no igual, veo pues eso. A ver, venga, yo no veo eso. Y a mí solo te estoy contando un poco el bueno, pues, pues, boato, el pues este. no, pues no pasa nada. ¿Tú qué ves? ¿O qué lees? ¿Quiénes son tus personajes de ficción de referencia? Pues De ya está, si lees ficción. pues un personaje de ficción, Bueno, sí, 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 bueno, no bueno. pasa nada. Mm, Pero fíjate qué simple es la cosa. Cuando tú lees una novela, a ti te gustan las novelas de misterio, ¿no? sí, ¿Vale? sí, sí, me Pues, encanta un asesino y pues un entonces, asesinato. el ego es el detective y la Sí. conciencia es el escritor. Ujú. Lo que Vale, pasa es que hay vale. escritores que se creen que son el personaje. Tiene mucho de mí, dicen ellos. Sí, bueno, tiene mucho de mí. Bueno, y hay otra cosa de los escritores que no sé yo si está también relacionado con esto, a ver, que dice, el personaje tiene vida propia. Ujú.
como el ego. Como el ego, o sea, Como- que como- quiero como el- decir como el que- ego. no, pero eso lo Como he el oído yo a ego, mucha gente, que se le va de las claro, manos el personaje y de pronto dice que es que el porque, personaje se le va de las manos, ¿eh? porque El que cuando tú escribe. creas bien un personaje, el personaje puede funcionar en piloto automático, ¿no? Es predecible. Si tú pones vinagre, aceite y sal, obviamente nunca te va a salir nada dulce. Hemos pasado del mundo de la novela al mundo de la gastronomía. Al mundo de la gastronomía. Sí, es que nos gusta, a los dos nos gusta comer. Pues sí, pero bueno, pero bueno, la historia está aquí en ese ego. Lo importante es ver que ese ego, conocerlo, porque claro, lógicamente conocer de lo que estamos viendo, de qué se reviste y de qué nos reviste, y qué hace con nosotros una vez que está tan revestido. ¿Para qué nos sirve? Pues para Pues no cambiar, puede ser. Y eh, para más cosas, claro. el ego es un mecanismo de protección y de defensa que todos necesitamos desarrollar mientras nos desarrollamos como seres humanos, ¿no? Ujú. Entonces, en ese sentido, tenemos muchas cosas que agradecerle, porque realmente el ego toma la información del entorno y nos pone a funcionar para encajar ahí. ¿Ok? Cuando nosotros, en esencia, como somos espontáneos, libres, y no nos preocupa el futuro ni nos preocupa el pasado, pues así es poco fácil encajar. Sobre todo porque el resto del entorno no es ni espontáneo, ni libre, ni está liberado del pasado ni del futuro, ¿no? Entonces está bien, pero después, todos cuando empezamos a montar en bicicleta hemos necesitado llevar las ruedecitas pequeñas que nos ayuden a sostenernos, ¿no? Ujú. Pero luego ya uno aprende a hacer otras cosas con la bici que no puede hacer si sigue con las ruedecitas puestas, ¿no? Entonces Ujú. ese es el papel del ego. Pero fíjate, lo que estabas diciendo del tiempo, que a mí eso me parece, ¿no? ¿Tú no crees que el ego no le gusta, al ego no le gusta nada el presente? ¿O le gusta Eh, poco? ¿Le gusta más con las cosas del pasado traerlas y proyectarte hacia el futuro y como que el presente bueno, le gusta poco? el ego es especialista en generar el presente en el que él estaría más cómodo, ¿no? Entonces yo te diría que no es que le guste el presente, es que está siempre en un presente alternativo. Y entonces nos promete que si nos vamos ahí, vamos a estar mejor. El asunto es que para irnos ahí tenemos que desconectarnos del presente real o ponernos a cambiarlo. Es que me da a mí esa Entonces, sensación, ya digo, la historia y por lo que yo he leído y por lo que he visto, tiene eso, cuando estás en ese modo ego tienes ese problemilla ¿no? con el momento en el que estás viviendo y sobre todo con la realidad, ¿no? Porque también el ego tiene mucho que ver con esa tapar nuestras debilidades y tapar la realidad. lo que pasa es que también hay otras veces que al ego le gusta tanto el presente que se aferra a él, ¿no? Y entonces cuando se aferra a él y la vida sigue hacia adelante, el presente se ha quedado congelado. Congelado. Que es lo que nos hace que no cambiemos, que no queramos cambiar, en ese modo que estemos totalmente aprisionados y no tengamos ningún interés por cambiar, ¿no? Efectivamente, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Y ahí no hay un poco de miedo. Ahí hay muchísimo miedo porque no nos damos cuenta que realmente lo que define la realidad es el cambio. ¿No? Claro. Y si fuéramos capaces de ver que esto es algo que no podemos ver porque el ego no lo puede entender, que la vida siempre trae lo que necesitamos y se lleva lo que ya no necesitamos. Lo que pasa es que hacemos un juego con ese asunto, ¿no? Y decimos que la vida lo que queremos que nos traiga es lo que nos gusta, no lo que necesitamos, ¿no? Otra de las cosas que hace el ego es no dejar que nos conozcamos y que sepamos nuestras necesidades, ¿no? El ego en ese sentido es como la economía capitalista, nos crea necesidades ficticias para que nunca estemos satisfechos. Sí. Está puesto en esa necesitar siempre algo para no cambiar y para que no exista el cambio en nuestra vida. En definitiva, es un poco tirano. Es la tiranía, ¿no? Es una manifestación tiránica de no cambies y si haces cualquier cambio
te aterras y ya está. Me acaba de dar un pasmo y me acaba de dar... No, Sí, no, no, sí, porque me siento inseguro, desnudo, me siento fatal. O sea, fuera de esto no vamos, hay seguridad posible. no se me ocurre a mí nada, yo que sé, ninguna situación que yo haya vivido, ni siquiera en estos días, donde utilicen el miedo para tenerme dentro de donde a ellos les conviene. No se me ocurre. No, ninguna, ¿verdad? No, No, no hay ninguna situación por ahí que no fíjate que den... no, porque Fíjate. yo nunca me he imaginado que alguien pueda empezar a decir noticias, cifras y fallecimientos a lo loco en televisión a todas horas para que la gente piense que se sale de la calle. Yo creo que esto ni los griegos que habían hecho, que inventaron tantas cosas, no hubo ningún gobernante griego que se le ocurriera decir que si salías a la calle te iba a caer el rayo de Zeus sobre la cabeza, ¿no? Pues el ego es así. Si sales de donde yo te quiero, te va a pasar algo muy malo, muy malo. Que no es Así es así. que no te acerques a la gente, no entres en comunicación afectiva con la gente, no te toques, no respires hondo y sobre todo desinféctate las manos todo el rato. ¿No? ¿No? Porque en tus manos está el pecado original y tienes que lavarte. Uy, madre, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¡Qué barbaridad! El Bueno, pecado original. es que todos los mecanismos de poder son iguales, Son ¿no? iguales, Entonces, sí. como has hablado de la tiranía, pues Pues el no, la tiranía, mecanismo a de... ver, la tiranía es que a mí me parece que el ego, a ver, tal y como yo lo veo y lo percibo, y luego cómo se manifiesta en muchas personas que tú y yo lo vemos, que no se dan cuenta y sin embargo lo que tienen es un tirano, es decir, están haciéndole caso a un tirano Claro, porque pero hace por que te eso, aferres además a los problemas. Es que llega un momento en que dicen, no sale del problema, tienes una persona, no sale del problema. No sale del problema porque porque no se quiere dar cuenta. pues por eso digo que todos los mecanismos de poder son absolutamente iguales. Da igual que sean internos o externos. Fíjate que hay un autor que se llama Augusto Boal, que es el inventor del teatro del oprimido. El teatro del oprimido nace en Brasil, en un momento en que Brasil había todavía situaciones de semiesclavitud en los campos, ¿no? Entonces es un teatro de reivindicación social y en él empiezan a trabajar pues, para concienciar a la sociedad de todos los abusos que se estaban cometiendo, ¿no? Y de Brasil se tiene que exiliar y se va a Argentina y por fin cuando viene a Europa le preguntan a Boal, ¿y cómo ves de Europa? Dice, uy, esto es diferente, ¿eh? Dice, ¿y por qué? ¿Qué es lo que es diferente? Dice, porque en Latinoamérica tenemos los policías en la calle, pero ustedes tienen los policías en la cabeza. Sí, 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 es que es eso, es que, bueno, nosotros y como sociedad y como personas también tenemos ese policía en la cabeza, porque tenemos esos temores a exponernos, a mostrarnos como, a buscar realmente cómo somos, a liberar Fíjate cierto dolor. que me siento tan afortunado de tener en la cabeza un policía corrupto. Tú tienes un policía correcto. Tengo un policía corrupto porque no se aviene a las órdenes. Ya. Pues fíjate tú, pues fíjate, ahora me has hecho pensar, pues no sé qué tengo yo en la cabeza. Yo creo que en la cabeza ya cada vez lo que tengo es más paz y darme cuenta, me has dicho antes una cosa que me parecía muy, bueno, de las muchas cosas, pero una que es importante, que es que nos creemos todo y no dejamos a la vida. Y es verdad, pues yo creo que lo que tengo en la cabeza ahora mismo es vida, la dejo, digo, oye, mira, tú te equivocas menos que yo, ¿eh? Y mira que me ha gastado algunas muy gordas, ¿eh? Pero digo, oye, me pasa a mí que tú como que tienes vida propia, o sea, nunca mejor dicho, tienes vida propia. Y es que es verdad, tiene ideas estupendas y de pronto surgen cosas cuando la dejas hacer, ¿no? Tienes que también dejarla hacer, que, a ver, que tienes que soltarte tú, dejarte ir, quitarte, revestirte de menos, dejar el personaje a un lado, ¿eh? Quitarle poder al personaje y crecer a la persona. Y bueno, ahí vamos. Pero es que uno de los actos de humildad que necesitamos es saber que que estamos al servicio de la vida, no que la vida está a nuestro servicio.
Sí, pues eso es lo que te decía, no sé, digo, no al servicio, sino, a ver, tú dime, porque, Piera, digo, yo lo hago desde ese punto de vista, ¿no? Y digo, pues tú di, porque es que lo haces muy bien, es decir, te pones cosas que son retos, que son para que te superes, que no todos, bueno, aquí no estamos hablando de cosas tremendamente Ah, buenas, ¿vale? Allí de Hace, no, todo, no, pero pero hace bueno, bueno falta y malo depende para qué, ¿no? Y depende para tu propio crecimiento, ahí está el bueno y malo. hace falta muchísimo valor para ponerse al servicio de la vida, ¿no? Yo creo que las personas que trajeron cambios positivos a la humanidad y a la sociedad son personas que se pusieron al servicio de la vida. Lo que pasa es que cuando uno dice esto, parece que tenemos que convertirnos en santos y renunciar a nuestra individualidad, ¿no? Y el asunto está en ser capaz de descubrir cuáles son mis ideas, mis deseos, mis sueños y alinearlos con los de la vida. O sea, no se trata de convertirnos en un servidor humilde, ¿no? Se trata de convertirnos en un humilde colaborador, en un humilde asociado, ¿no? Sí, Pero sí, sabiendo que la sí. responsabilidad grande es la suya. La responsabilidad grande es la suya y la tuya es dejar, es decir, ser capaz de dejarle, porque lo que estabas diciendo para mí es que me cuesta mucho trabajo, o por lo menos en mi caso, ha sido una gran, pues eso, Pero es una gran tarea, una gran me, tarea. Una de mis grandes tareas ha sido precisamente esa. me río mucho porque me está viniendo a la cabeza una cosa que mis alumnos me critican mucho. No les gusta nada cuando me preguntan algo y yo les respondo lo que la vida quiera. Sí. Se ponen muy nerviosos. Fíjate, eso también me pasa a mí también me pasa y me genera algún problema que otro, ¿eh? El intentar hacer ver a las personas que ese control excesivo que quieren tener de todo, que todo tiene que cuadrar y que eso no cuadra nada porque ese control no lleva a ningún sitio, porque solo lleva a frustrarte y a estar completamente volcada en tu problema y en lo que te sucede problemático. Eso no creas tú, me cuesta, pero vamos, me ha costado algún que otro disgustillo incluso, o sea, es decir, oye, es que hay que ver y tal, y no, y se te revelan. A mí por lo menos alguna que otra se revela en ese sentido. Bueno, ya te darás cuenta, ¿no? Pero la rebelión está ahí. La rebelión está ahí. Bueno, pues la idea sería esa, ¿no? De irnos un poco a quién hemos sido, a nuestra esencia, ¿verdad? Para que hay una frase, fíjate que hay una frase de Neruda que me gusta a mí, que dice, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Es decir, que aquello, que siempre hemos sido la esencia, y lo que hemos hecho es cambiar, revestirla de todo lo que nos ha ido cayendo para olvidarnos de quién somos realmente, ¿no? Fíjate que hay una canción que todos creo que hemos cantado en algún momento, ¿no? Y que la tenemos ahí como de estas que te da buen rollo, ¿no? Era lo que canté, claro. Que es la famosa canción de My Way, ¿no? De A Mi Ay, my Manera, way. ¿no? Sí, Nos da sí, subidón a todos, ¿no? sí. Y yo me pregunto, ¿es posible hacer las cosas de otra forma que no sea a mi manera? Pues yo Es creo que sí. posible, Sí. pero hay que hacer un gran esfuerzo. Claro, claro que es posible. Entonces, Claro que es entonces, posible. el mérito no está en hacerlas a mi manera, ¿no? Lo que merecería una canción sería una canción que fuera a tu manera, ¿no? Hice las cosas a tu A manera. tu manera. Fíjate qué guay soy, qué iluminado estoy, qué presente estoy, que puedo hacer las cosas a tu manera y no me empeño en hacerlas a la mía. Fíjate qué grado de evolución extraordinario tengo. Qué desidentificado estoy, qué desidentificado estoy. Pues nada, proponla, ya sabes, proponla. Seguro que la puedes cantar de manera maravillosa. Ya tienes ahí una cosa. A ver, a ver, a ver. Bueno, entonces el ego es así también que hace otra cosita que hace el ego. Nos promete cosas, porque claro, nos quiere tener ahí, Bueno, a gustito. como los mecanismos de poder, ¿no? Prometen pero no cumplen. Prometen, prometen. A ver, ¿Eh? ¿tú crees que el ego, voy a hacer una pregunta muy seria, muy trascendente, ¿tú crees A que ver. nuestro ego tiene cuenta en Suiza? Como el resto de mecanismos de poder o no? Pues no lo sé, hombre, yo mi ego no sé si cuenta en Suiza, no sé si tendrá.
Pero los egos en general lo que pueden tener es mucha vanidad y mucho orgullo y soberbia. Y bueno, y no lo sé. Y luego puede ser también muy engañoso, porque según a quién, y tú lo sabes perfectamente, y según el tipo de personalidad, hay veces que el ego nos promete eterna alegría, ¿no? Ujú. Y se nos hace que te vas a estar siempre súper contenta, súper alegre y maravilloso. Y a Sí, otros pues sí, les prometes éxito y a otros, bueno, pues cada uno nos promete sí, una sí. cosa. Todos, unos tenemos un cartel colombiano de ego. Un poco Otro- fantasioso, ¿eh? Un poco fantasioso. Claro, pero en realidad, eh, si nos damos cuenta, lo que el ego no puede hacer, lo que el ego nunca sabe hacer, es ayudarnos a dormir tranquilos por la noche, Ujú. ¿no? Si Sí, yo duermo tranquilo por la noche, tiene que ser fruto de mi conciencia. pero también porque es insaciable, porque el ego no tiene fin, ¿no? No tiene límite, conforme Yo fíjate que no diría tanto que no tiene límite, sino como que no sabe parar, no sabe parar, sí. ¿no? Eso es Entonces, como no insaciable, sabe sí. parar, no te deja libre ni un solo momento, ¿no? Claro. Cada momento que tú te quedas haciendo una cosa y sintiendo y mirando la taza y... A ver, ¿cuántas veces nos bebemos o nos comemos algo sin estar saboreándolo? Porque estamos en otra cosa. Pues Muchas. ese es el no dejarnos parar del ego. Todas las cosas que tengo en la cabeza, ¿no? Que me estoy tomando el té y, pero tengo que hacer esto y luego tengo que hacer lo otro y le debo un, wow. Es un no parar. No parar, no, porque es que hay muchas cosas. Yo es que a veces el tema esto me lleva, no solamente a eso que pienso que es insaciable, lleva a esa parte insaciable que ves, ¿no? Y que sabes que tiene, y luego te da certezas, ¿no? En esa, te va también te da certeza, tú tienes razón, y si hay algo que piensas, que fíjate, en ese no dormir tranquilo, es precisamente porque, bueno, le empiezas a dar vueltas, ¿no? Así que realmente tendré razón, realmente esto, o tengo que seguir haciendo, ¿qué es lo que No, tengo que seguir haciendo? ¿Qué pero tengo que seguir haciendo? esto es como, el ego un poco es como los niños cuando lloran, ¿no? Entonces, tú estás con un niño que te importa, claro, que es algo tuyo. Y entonces de repente lo ves que por cualquier cosa que se coge un berrinche Ujú, y es capaz de estar 2 horas llorando y berreando sin ujú, parar, ¿no? Pues el ego es así, lo que pasa es que es muy difícil, como ese niño que llora es una parte de nosotros, es muy difícil no ir a calmarlo, ¿no? ujú. Cuando en realidad a lo mejor debemos dejar al ego con el berrinche, mirarle así y decir, anda, ego, ya va siendo hora de que crezcas un poquito, va, ¿no? Ya va siendo hora de que aprendas a dejarle un ratico la pelota al otro, va. Ya, pero es que eso nos cuesta mucho porque, no lo sé, pero es llevarte al vacío, o yo que sé, a una cierta sensación de, lo mismo que decíamos antes con la vida. Si con la vida también nos cuesta trabajo hacerla, decir, dejarle, oye, espérate que tú tienes tus propios mecanismos y tu propio camino, con el ego pasa igual, es la sensación de vacío, que te sientes vacía, yo por lo menos creo que la sensación que yo veo en mucha gente es vacío. Es decir, si no es esto, ¿qué hay? Uf, qué horror, me pongo muy nervioso. Pero ese es el asunto, es darse cuenta que el que se siente vacío no soy yo, sino el ego. Ya, ujú, me cuesta. Entonces, mm, tengo que crear esa distancia de separación para darme cuenta que el vacío no es mío. Ujú, Y esto hay muchas maneras de verlo según las tradiciones, ¿no? sí, Unos creen que hay que abrazar el vacío y otros hay que te des cuenta de que el vacío está lleno y, en fin. Pero son experiencias que tampoco tienen tantas palabras que podamos, más que invitar a la gente a decir, sí, cuando tu ego no te deja en paz, ¿no? Imagínate que se sienta parte y simplemente lo miras como alguien que te importa, ¿no? Pero que no eres tú. Y que todo lo que te dice, a lo mejor muchas de esas cosas ya no son tu rollo. Ya las pasaste, ya las viviste, ya las has superado. Entonces no quieres seguir enganchado en esa retaila. ya. Que uno
de repente toma decisiones como, este tema lo cierro, no quiero saber nada, ¿no? Y el ego te lo vuelve a sacar, y te lo vuelve a sacar, te lo vuelve a sacar. No, es que esto ya, para mí está resuelto. Asumo la pérdida, asumo que la cagué, asumo que perdí, y no pasa nada. No pasa nada. Sí. No pasa nada cuando ya lo has hecho muchas veces y lo has pasado mal muchas veces, porque a mí, por ejemplo, aparte de observar eso que tú estás diciendo, personalmente, y lo que yo veo que da, que da buen resultado es ese orientarnos al vacío. Decir, admito que después de que hablábamos que, al principio de que ese ego es revestimiento, boato y tal, de pronto irte al vacío y decir, mira, esto realmente ahí es donde estoy yo en el fondo. Vamos a mirar esto, porque ahí estoy yo. No en esto que me está aprisionando o que me está volviendo un poco loco. Esa sería una manera de encauzarlo, ¿no? Para que no sea tan sordo, que no esté tan sordo y no se ofenda con tanta facilidad, ¿no? Como se ofende. Sí. Yo entiendo porque es la palabra que mejor tenemos para definir ese estado, ¿no? Ese vacío, pero es que si le ponemos esa palabra da mucho susto, ¿no? Sí, por eso. Sí. Cuando en realidad se parece más a un spa. Sí. Entonces, me voy a ir un rato al vacío, cambia la palabra y me voy a ir un rato al spa. Sí, pues nada, yo te tomo la palabra, voy a empezar a cambiarle, me voy al spa. Cuando yo me siente en mi vacío, me voy a ir al spa. Claro, porque es que si no, me voy al vacío y da con mucho susto, me parece mucha resistencia, y no, me voy al spa. Fíjate, cambiar la palabra ya lo ha cambiado todo y insisto, es que ese estado se parece más a un spa que a un vacío. Hombre, a ver, sí. Yo lo que pasa es que a mí creo que me gusta mucho, y yo como además soy de las meditadoras compulsivas en algún momento, incluso también hay que tener, no sé si eso también estará relacionado, pero es verdad que el meditar, el tranquilizarte, el no pensar en nada, el aceptar, ¿no? Al fin y al cabo es aceptar pues lo que tú estás diciendo. Me he equivocado, pues me he equivocado. He hecho tal, pues aceptar. Sí, pero lo cierro. Lo cierro, claro. Y lo cierro, ¿no? Sí, fíjate, pues si te gusta meditar, en vez de irte al spa, vete al OM, que es muy bonito. Dice, ¿dónde te vas? Me voy al OM. Yo sí, pero bueno, yo lo hago todos los días, aún 21 veces. Hombre. pero si digo, si lo digo como por cambiar la palabra. Cambiar la palabra, sí. ¿Dónde te vas? Me voy al OM. Me voy al OM, que ahí estoy, acepto y tal, y cierro puertas, porque fíjate, eso que has dicho es muy importante, es irte a soltar, irte a tu esencia, pero cerrando puertas, porque si las dejas abiertas, estamos mal vamos, ¿no? Si las dejamos abiertas. Se nos va Gurdjieff decía que por ahí se nos va toda la energía, ¿no? Por todas las octavas que no cerramos y dejamos abiertas, por todas las cosas que no completamos. Bueno. Pues nada, vamos a hacer eso. A ver, yo espero que les haya servido, ¿verdad? Este ratito a los que nos escuchen para pensar un poco y reflexionar, a ver, y elijan su ego. A nosotros nos ha servido porque hemos echado un buen rato ya. Pues sí, la verdad. Todo lo demás queda en manos de la vida. Todo más queda en manos, qué bonito, es verdad, queda en manos de la vida. Oye, pues sí, porque la idea, yo creo que siempre, además era la idea que hemos tenido y teníamos con hacer esto, era que los primeros que teníamos que estar muy a gusto éramos nosotros para poder decir aquello que consideramos en libertad y con la mente abierta y con el ánimo de ayudar y de crear esa conciencia que es tan necesaria. Pues nos vemos pronto y dejaros vuestros comentarios, decirnos cosas, ¿no? ¿Verdad, Pedro? Que nos digan algo, que siempre es bueno que nos digan cositas. No sé quién era. Había una drag queen que decía que le ponía mucho que el público la insultara. Es que no me acuerdo, he salido en la tele muchas veces, una de las primeras de Madrid, ¿no? Pues eso, decirnos cositas. No, cositas. Que nos digan cositas. Nos pone que nos digan cositas. Bueno. Psicosis González se llamaba.
Psicosis González, madre mía, pero esa es de los 80, por ahí. Pues eso, una de las primeras drag queens, le estoy diciendo, una de las primeras drag queens que decía, me pone que me insulten. Porque me insulte. Bueno, pues, pues nada, nos pone que nos comentéis. Es que en aquel momento no había movimiento LGTBIXJXUMV, Sí, pero ya había gente viviendo la vida. Claro. Su vida a su manera, ¿no? Y no necesitaba tantas etiquetas. No, ni subvenciones. No, lo que necesitamos es liberarnos. Lo que nos viene muy bien es liberarnos de etiquetas y cambiarnos. Nosotros somos artistas que se autosubvencionan. Pues sí, pues nada, que nos vemos pronto, espero que se haya hecho pensar, alegraros y darle vuelta y que empecéis a soltar ego, a observarlo, a quererlo, a tal y a cerrar puertas. Yo creo que ese es un camino bueno, ilusionante y que además nos hace ser estupendo, nuestra mejor versión. Pedro, hasta la próxima. Hasta y a todos, hasta luego. Un beso. Chao. Chao, chao.